Buenas, mi nombre es Alejandro Amaya y estaré exponiendo la primera parte de nuestro trabajo respecto a la Industria 4.0, el IoT por parte del Grupo 1, conformado por mi persona y Jesús David Carrillo Negrete. Entonces, para empezar con esta exposición, lo primero que tenemos que dejar claro es qué es el IoT como tal. Básicamente el IoT es un concepto que se genera entre la fusión entre la mecánica, la electrónica y la digitalización industrial que, digamos, se fortificó tras el auge del Internet, ¿cierto? Entonces, IoT se traduce literalmente como el Internet de las cosas. Y básicamente lo que traduce como concepto es una red colectiva de dispositivos que, valga la redundancia, es colectiva y están conectados y haciendo una evaluación cruzada de datos siempre. Es decir, que siempre están intercambiando información entre ellos y evaluándose los unos a los otros respecto a esta información. E inclusive tienen la capacidad de tomar decisiones de manera cruzada respecto a esta información. Entonces el IoT se sirve primeramente pues del Internet. Entonces digamos que hay una fuerte presencia de que ese medio intercomunicador entre esta red de dispositivos sea precisamente el Internet. Aunque hay casos en los que tienen su propio protocolo de comunicación y comparten sus datos de una manera muy específica, la cual luego necesita ser interpretada para poder ser compartida a toda la red, ¿cierto? El Internet de las cosas o las redes colectivas que se consideran parte del Internet de las cosas o del IoT se diferencian de los sistemas embebidos en que el hecho o razón de ser de los sistemas embebidos no es necesariamente la comunicación entre los datos. Es decir, un sistema embebido es básicamente un sistema electrónico que está diseñado para básicamente tener una red de componentes cuya comunicación es simplemente de acción y reacción. Es decir, básicamente es un sistema que toma una variable física del entorno, la compara con unos valores predeterminados y, mediante un actuador físico, responde a esa variable física que se interpretó, ¿cierto? Pero realmente no hay una comunicación cruzada entre los datos. El actuador no puede pasar la información al microcontrolador o al elemento que esté controlando el sistema embebido, ¿cierto? Entonces, esa es la principal diferencia que tienen los sistemas embebidos y que bajo otros conceptos que veremos más adelante, estos se podrían considerar parte del IoT o no, bajo ciertos criterios que ya veremos más adelante, ¿cierto? Ahora, respecto a los periodos más importantes de lo que fue el IoT, o de lo que está haciendo el IoT, en su evolución y en su historia, me gustaría destacar dos periodos, digamos, a nivel industrial, que sería la década de los 80, en los que hubo un auge muy grande en la industrialización respecto a lo que era la electrónica y la informática, ¿cierto? Entonces digamos que la industria a nivel global se sirvió de estas dos ramas para optimizar procesos y automatizar tareas, ¿cierto? Lo cual generó, digamos, por así decirlo, ciertas charlas dentro de la industria, ciertas filosofías de que era la nueva revolución industrial, ¿cierto? Y se generaron, digamos, las primeras charlas de lo que luego se consideraría como la domótica, que no es más que llevar las aplicaciones industriales a un nivel doméstico, es decir, automatizar, digamos, las tareas domésticas o los sistemas que una persona tendría en su propiedad privada en su día a día. Luego del desarrollo de lo que fue la electrónica y la informática en la década de los 80, surge otro periodo que, si bien está ligado, me parece que es muy importante para la industria del IoT como tal, y es, digamos, ese auge en los 2000 respecto a una tendencia que tuvo la electrónica
y era básicamente miniaturizar todos los componentes, ¿cierto? Es decir, digamos que la electrónica en este punto se compactó, ¿cierto? Entonces, básicamente, los sistemas podían ser mucho más compactos, pero al mismo tiempo podían aumentar su eficiencia, ¿cierto? Entonces esto hizo que la industria básicamente pudiera implementar muchos más sistemas que, digamos, su eficiencia fuera mucho más potente y fueran mucho menos costosos. Y sobre todo que los pudieran producir en masa, haciendo que muchas otras industrias que necesitaban aplicaciones de baja potencia o simplemente con un tamaño más reducido pudiera sumarse a esa ola de revolución industrial, por decirlo de alguna manera. Ahora, respecto a la industria 4.0, básicamente es una de las muchas revoluciones industriales en las que se han hablado en los últimos años y que se caracteriza de tres elementos como tal, ¿cierto? El primero sería el IoT, o sea, el Internet de las Cosas, que como ya dijimos anteriormente es una red colectiva en la cual los dispositivos siempre están intercambiando datos. Esos datos, digamos que por antonomasia, generan lo que sería el Big Data. Es decir, que toda esa información que siempre está fluyendo a través de la red, luego puede volver a ser interpretada y generarnos una base de datos gigantesca y enorme. Para que luego, ahora en los últimos años, en lo que se considera prácticamente la quinta revolución industrial, la inteligencia artificial se sirviera de ese flujo masivo de datos que genera el Internet de las Cosas o los sistemas que están conectados y pudiera tomar decisiones al respecto. Es decir, que en estos momentos, en nuestra era, la industria 4.0 se fusiona con la inteligencia artificial. Es decir, que ahora los dispositivos no simplemente están intercambiando información cruzada entre ellos y la red, sino que ahora puede venir, digamos, una herramienta administrativa la cual analiza toda esa información que siempre se está recogiendo de manera cruzada y toma decisiones respecto a eso, ¿cierto? Lo cual nos da como resultado lo que son los sensores industriales conectados, es decir, que en una planta que está en una ubicación geográfica específica se pudiera conectar con la información que hay en otra y respecto a la información, a la decisión que tome una inteligencia artificial o el sistema que esté automatizando la segunda planta, pues la primera planta responda conforme a eso, ¿cierto? Ya sea aumentando la producción, bajando el ritmo de producción o simplemente alertando a los operadores o responsables de la planta para que tengan cuidado con tales parámetros o tales fallos que se presentó en otra planta o simplemente para generar informes administrativos de lo que es el actuar de básicamente estas plantas industriales o estas líneas de producción. Tenemos un buen conocimiento sobre lo que es la IoT en la agricultura inteligente. Ahora vamos a pasar cómo podemos usar esos sensores de IoT en la agricultura inteligente. Entonces, ¿cómo podemos usarlo? Lo podemos usar convirtiendo datos de esos sensores en información que le entregamos al cliente sobre la condición del suelo de sus cultivos, sobre el clima en el momento en tiempo real, la salud de los cultivos, que ya puede incluir patógenos o animales que se estén comiendo los cultivos, y eso lo llevamos de los sensores a una automatización remota. ¿Cómo se hace esta automatización remota? Le permitimos que nuestro cliente pueda controlar de forma lejana, remota, sistemas de riego, alimentación de ganado, ventiladores anti-heladas que nos cuidan el clima, nos mantienen un clima estable y un control de temperatura en establos. Incluso se puede administrar pesticidas para evitar que patógenos estén comiéndose nuestros cultivos. Similar, podemos aplicar la IoT en la salud. ¿Cómo es esto posible? Como lo veníamos diciendo anteriormente en la parte de agricultura. Esto se puede hacer gracias a sensores que monitoreen de forma frecuente, a cierta frecuencia, depende de la frecuencia de la señal que queramos monitorizar,
y estos nos permiten crear un sistema embebido que se encargue de regular las condiciones y en caso de emergencias avisar al personal médico para que puedan controlar dispositivos que se encargan de monitorear, por ejemplo, temperatura corporal, ritmos cardíacos y otras señales biomédicas que pueden decirnos el estado del paciente en el momento. En esa diapositiva vamos a entender la diferencia entre lo que serían los sistemas embebidos y el Internet de las cosas, o sea, IoT. ¿Qué pasa? En primer lugar, un sistema embebido es un sistema electrónico que está integrado, como le decíamos anteriormente, para cierta función. ¿Qué hace el IoT? El IoT va un poco más allá. El IoT utiliza sistemas embebidos, pero además requiere una conexión a Internet, que me permite eso, crear un entorno en el que se comunican diferentes dispositivos. Por eso decidimos que todo sistema IoT usa sistemas embebidos. ¿Por qué? Porque son necesarios para la toma de datos. En resumen, el IoT añade conectividad a lo que nosotros ya estamos haciendo con los sensores y permite la comunicación entre estos. Algunos de los dispositivos IoT más usados son teléfonos inteligentes que se conectan también al televisor, que se conecta, por ejemplo, aquí tenemos un medidor de glucosa que se conecta al carro, a relojes inteligentes. Se puede conectar también una nevera, de este modo creando todo un entorno que nos permite a nosotros usar la información que nos rodea con sensores, con dispositivos, para que el IoT haga su trabajo. Ahora vamos a tratar el concepto de Edge Computing. El Edge Computing es una arquitectura que se basa en descentralizar la información, de modo que nosotros usemos la información más rápido sin necesidad de que esté toda la información en una sola nube. Los principales objetivos de esto son reducir el tráfico de datos, disminuir la latencia y mejorar la eficiencia de diversos sistemas. Aquí podemos ver cómo varios sistemas como cámaras, dispositivos, máquinas están conectadas a una sola nube de información. En cambio, en el Edge Computing lo que hacemos es diversificar esa información, dividirla y en un Edge Server, como lo vemos aquí, poder distribuir esa información de acuerdo a las necesidades de cada dispositivo. Finalmente vamos a ver un ejemplo real de IoT en Colombia, el CIATA. ¿Cómo funciona ese sistema? La función principal es identificar y pronosticar fenómenos naturales y antrópicos como lluvias intensas, inundaciones o la calidad del aire. Para lograr esto, lo que hace este sistema es utilizar una red de sensores y equipos meteorológicos que lo que se encarga es que gracias al IoT toda esa información se compila y es posible que todas las personas del Valle de Aburrá tengan acceso a esta y puedan controlar sus acciones, cómo se mueven en el día. Y esto es un claro ejemplo de cómo el IoT impulsa nuestras características, nuestras capacidades dentro de la ciudad y también nos permite manejar más seguridad y mejorar la calidad de vida de las personas de esta localidad.